Hola amigos, buenas noches. Soy Roberto More. Esta es la red de medios regionales del Perú. Y esta noche tenemos la suerte de contar con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Premier, la red de medios regionales está conformada por diversos medios del país, ¿no? Entre los que destacan el Búho de Arequipa, esta jornada de Ayacucho, está también Investiga de la Libertad, está el semanario Expresión de Lambayeque, Cusco Post de Cusco, El Piurano de Piura, El Objetivo de Puno y Pro y Contra de Loreto. Comenzamos la entrevista premier. Y ayer el Congreso ha prolongado las actividades de la minería informal. En la Amazonía, la minería informal e ilegal sigue destruyendo nuestro territorio. ¿Cuál es la política del gobierno frente a esta problemática? Sí, muy buenas noches. Saludar a la red de medios regionales. Para nosotros es muy importante dialogar, conversar también con las regiones. Creo que muchas veces la información se centraliza aquí, digamos, en la capital, pero sí es importante también dirigirnos a la población del interior del país, que por supuesto merece estar informada de lo que viene sucediendo en términos de política del Estado y cómo se van suscitando varios procesos aquí a nivel del gobierno. Yo quiero empezar contestando la pregunta que se me ha planteado, que es muy importante. Miren, creo que estamos en un esfuerzo porque tratar de ordenar el país mejor sobre todo, para que no sean las poblaciones las que sufren los impactos de diversas actividades. Una de las actividades más cuestionadas, digamos, en este momento es la actividad minera, y no solamente estamos refiriéndonos a la minería, a las empresas formales, sino realmente las que causan impacto también son estas empresas pequeñas, algunas que están en el marco de la informalidad y otras incluso en el marco de la ilegalidad. Hay muchos impactos ambientales que se producen a este nivel y tenemos que atenderlos. Esa es nuestra prioridad ahora mismo en este gobierno. Así como estamos exigiendo que las grandes empresas cumplan con también dar información clara, que cumplan con sus compromisos. También nos interesa mirar cómo ordenamos este tema de la minería informal, cómo limitamos la minería ilegal que está generando muchos problemas en el país, y no nos ayuda nada el tema de este proyecto de ley que ha sido aprobado en el Congreso respecto a seguir ampliando plazos de manera, digamos, bastante, generando plazos tan amplios para el tema de la formalización, porque corremos el riesgo de que en estos plazos pues la gente siga trabajando de manera informal, siga generando impactos, y está sucediendo de manera recurrente que se abren estos plazos y luego cuando se cumplen vuelven a ampliarse. Eso es lo que viene sucediendo desde hace muchos años. Entonces, creo que hay que pensar, no estamos en contra de que se otorguen plazos razonables, porque también hemos pasado por un periodo de la pandemia y bueno, los informales vieron interrumpidos algunos su posibilidad de seguir con sus trámites. Sin embargo, creo que ya la parte más aguda de la pandemia pasó, no tenemos por qué extender plazos como de manera tan amplia. Yo diría hay que revisar este tema, porque si no vamos a seguir en este margen de desorden que tenemos en el país, y lo peor de todo, eso está generando impactos negativos sobre el medio ambiente, sobre la salud incluso de las poblaciones. Creo que es un tema que genera bastantes riesgos que hay que visibilizarlos, ¿no? En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se hizo un operativo, el operativo Mercurio,
que conllevó a llevar al Estado a la zona de La Pampa, en Madre de Dios. Fue una tarea multisectorial. Se está pensando hacer algo similar en este gobierno, ¿no? Porque la zona ha quedado nuevamente, a raíz de la pandemia, ha quedado otra vez a merced de los mineros, de las mafias que operan con la minería ilegal. Sí, estamos evaluando justamente cuál va a ser la estrategia porque, a ver, en gobiernos pasados han habido varias experiencias de interdicción, ¿no? Algunas en realidad bastante cuestionables, cuando recordarán ustedes cuando se hacía la interdicción usando explosivos que supuestamente estaban destinados a destruir las dragas, pero eso también trajo un riesgo fuerte sobre las poblaciones que vivían en el lugar. Hubo varias denuncias, quejas por violación a derechos humanos, pero también creo que hay que tomar medidas que sean proporcionales a la amenaza que se está configurando con no solamente gente informal, sino gente ilegal. Esta gente que está explotando oro, por ejemplo, en zona de reservas naturales, en el río, que lo contamina, eso ya ni siquiera puede entrar a un proceso de formalización, es simplemente que hay que combatirlo porque es minería ilegal y ahí hay que ver qué estrategias utilizamos, ¿sí? Las interdicciones es una posibilidad, pero hay que mirar con mucho cuidado también cómo se desarrollan las mismas para que no pueda suscitarse problemas como los que se suscitó en algún momento con este tipo de intervención. Entonces, estamos en realidad todavía mirando un poco cuál va a ser nuestra intervención en esas zonas, ¿no? Perfecto, Premier. Le voy a dar el pase a mi colega Paula Acevedo de Investiga de la Libertad. Adelante, Paula. Tal, buenas noches, Premier Virta Vázquez. No sé si me escuchan bien. Sí, yo le escucho bastante bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos desde Trujillo, La Libertad. Aquí hay una preocupación recurrente y no es de ahora, es de ya hace varios años, pero principalmente al tema de la seguridad ciudadana, que es uno de los temas que se abordó también en el GORE, donde estuvo usted hace poco aquí en la ciudad. Se ha revelado recientemente que los índices de criminalidad aquí son realmente altos. Aproximadamente 196 asesinatos, alrededor de 18 por mes, más o menos uno cada 2 días. El tema de la extorsión es un problema que viene ganando desde hace buen tiempo y que ha escapado ya de los controles policiales y casi se ha convertido en una actividad común. Sumado a esto, índices relevantes sobre otros delitos acerca, por ejemplo, de trata de blancas, que hacen, digamos, que tome cuerpo este pedido de una declaratoria de emergencia. El gobernador regional ha manifestado que ya ha tenido conversaciones con el ministro del Interior acerca de este pedido y que van encaminadas y que va a ser un planteamiento un poco formal ante el Consejo de Ministros. Yo quería saber si ya existe una decisión tomada al respecto, ¿no? Porque aquí se habla mucho de la reactivación económica tras esta crisis sanitaria. Sin embargo, eso va a tener los mismos problemas de siempre si es que no tratamos de solucionar estos asuntos ligados a la criminalidad y la delincuencia. Parece que aquí lo que se ha activado más rápidamente es precisamente el crimen. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Sé que todavía no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto, se mantiene en suspenso, pero quiero ver si ya existe alguna posición como Consejo de Ministros al respecto. Sí, gracias por la pregunta porque es un tema de prioridad también para este gobierno que creo que el tema de la inseguridad ciudadana es un tema que afecta a todo el país, pero especialmente sí hay zonas muy críticas, aquí en Lima, el Callao, en el norte, por supuesto, está identificado Trujillo, y bueno, creo que sí es fundamental que en principio tengamos
claro cómo está el diagnóstico, que eso ya se ha trabajado a nivel del Ministerio del Interior, y luego mirar un poco qué estrategias y qué opciones tenemos. Yo sé que la salida como más, que parece más rápida, es siempre proponer un estado de emergencia, pero acuérdense que también ya se ha aprobado ese tipo de estrategia en algunos lugares que tampoco han asegurado o han logrado el objetivo de reducir la criminalidad de manera sostenible, es decir, puedes tener un resultado en los días que tienes el estado de emergencia y tienes a los militares desplegados en la zona, pero luego cuando esto cesa, porque los estados de emergencia tienen etapas específicas, no pueden estar para toda la vida. Cuando eso cesa, la criminalidad regresa y regresa con más fuerza, ¿no? Entonces, sí hay que evaluar eso, también hay que evaluar los riesgos que supone, porque el estado de emergencia supone la intervención de militares que no están precisamente preparados para cautelar seguridad ciudadana, sino para actuar en situaciones de guerra, de seguridad nacional, y eso también muchas veces ha generado un riesgo en el tema de cómo se reacciona frente a un riesgo de inseguridad por parte de los militares. Entonces, hay varios factores que se tiene que analizar, pero con esto no queremos decir que ninguna opción esté descartada. Lo que pasa es que se está evaluando. Tenemos en este momento sobre incluso la zona de Trujillo varias opciones que se están barajando, incluso algunas conversándolas con el Poder Judicial, que está trayendo expertos incluso de Ecuador y que quieren aplicar algunos pilotos sobre seguridad ciudadana en zonas como Trujillo. Eso lo estamos conversando incluso con la doctora Elvia Barrios. Hay varias opciones en este momento discutiéndose. Todavía no hay una decisión tomada, porque comprenderán que es un tema delicado, pero sí puedo señalar que se está discutiendo el tema, se está mirando las opciones, se tiene ya, digamos, varios diagnósticos al respecto. Yo espero que no demore mucho la implementación de una de estas, de la opción que se tenga que tomar. Está el Ministerio del Interior trabajando mucho en el tema, con el liderazgo de nuestro ministro Avelino Guillén, que tiene también, digamos, experiencia en análisis de estos temas. Así que yo eso puedo decir, que estamos trabajando, que estamos avanzando, pero todavía una decisión tomada no tenemos al respecto, ¿no? Hemos perdido a Paul, pero vamos a seguir con el siguiente entrevistador. Ya. Es turno ahora de Daniel Vera, del Semanario Expresión de Lambayeque. Adelante, Daniel. Primera ministra, buenas noches, bienvenida al programa. Gracias por aceptar conversar con la red de medios regionales. Saludos desde Lambayeque, Chiclayo, capital de la amistad. Permítanme la licencia de unos segundos, por favor, para felicitar a nuestras colegas integrantes de la red, Mabel Cáceres e Ivonne Machaca. Acaban de ganar el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Trata de Personas y Violencia de Género, y eso para nosotros es un muy buen estímulo para seguir haciendo buen periodismo desde las regiones. En estos momentos, el presidente lo acaba de anunciar, el despacho de presidencia de la República, el presidente Pedro Castillo se está reuniendo con empresarios del sector minero. Hay una gran convulsión de conflictos sociales que están afectando indudablemente la producción minera y otros sectores productivos. Ha habido paralizaciones en Ica por trabajadores en contra de la exigencia de la vacunación. El diálogo, usted lo ha señalado muy temprano, es el medio que está utilizando el gobierno para poder resolver estos conflictos. Sin embargo, pareciera que no hay una voluntad de firmeza, como por ejemplo para impedir el bloqueo de carreteras. El derecho a la protesta es un derecho constitucional, pero también es un derecho constitucional el libre tránsito, y aquí hay una colisión y no se está viendo de parte del gobierno
una acción muy frontal para resolver estos problemas. ¿Cuál va a ser la estrategia en adelante a partir de lo que resulte de esta reunión con el presidente y los empresarios mineros? Sí, a ver, poner en claro, digamos, qué estamos haciendo desde el gobierno y por qué sostenemos que el diálogo sí es un mecanismo que está funcionando. Nosotros cuando hemos llegado a asumir esta responsabilidad, hemos encontrado 248 conflictos activos, la mayoría de ellos con el sector minero y varios de ellos con situación aguda, es decir, la población había tomado medidas de fuerza como bloqueos de carretera. Teníamos básicamente Cotabambas con carretera cerrada, teníamos la zona de Coatempuno con carreteras tomadas, teníamos Akia en Ancash con carretera tomada, teníamos situaciones de la zona petrolera con la estación 5 tomada, ¿no? Entonces, pongo todo este tema incluso en la zona de estos últimos días, en la zona de Trujillo se tomaron la carretera para los ronderos por un conflicto también que tenía. ¿Por qué hago mención de todos estos conflictos? Porque creo que el tema de toma de carreteras no es un tema nuevo, es un tema que siempre ha existido como un mecanismo para que el gobierno tome atención sobre las problemáticas que se han suscitado. ¿Y cuál ha sido el enfoque de los anteriores gobiernos? Lo que han hecho es ir y usar la fuerza pública y claro, aparentemente el conflicto cesaba porque intervienen con la policía o declaran estado de emergencia, meten al ejército, a veces ha habido muertos, heridos y entonces aparentemente el conflicto cesa, pero no es así, se sigue acumulando. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho? ¿Utilizado la misma estrategia? No lo vamos a hacer porque ya hemos visto que históricamente eso ha generado muchos costos sociales y no queremos repetir el asunto. Hay que es más sostenible abordar el tema con diálogo, generar procesos a largo plazo, digamos, más sostenibles de atender las demandas de la población y con esa estrategia hemos logrado desescalar todos estos conflictos que les comento que los hemos encontrado en etapa aguda, ¿no? Todos esos conflictos han desescalado y en este momento están en un proceso de mesas de trabajo, entonces se ha gestionado. Hay un solo conflicto que en este momento está activo y en esa situación, que es el tema de las bambas. Es verdad que nos está demorando, pero en estos procesos uno tiene que entender que se toman tiempos porque son situaciones que vienen de muchos años atrás. Las bambas y este tipo de reclamos viene en la zona donde está tomada, viene desde el 2016. Entonces no podemos arreglarlo en pocos días teniendo en cuenta que es un tema muy de fondo, estructural, y nos está tomando tiempo, pero eso no quiere decir que nosotros abdiquemos a nuestra labor ni a la firmeza que debe tener el Estado efectivamente cuando hay que recuperar el Estado de Derecho. Pero miren, respecto a ese tema, a las bambas, a pesar de que hay todo una idea de que eso se ha desbordado, etcétera. No es así, el diálogo continúa. En este momento estamos negociando una posible salida humanitaria. La población de esta zona de Chumbivilcas acaba de aceptar la salida humanitaria de trabajadores. Eso es un gran avance. Un equipo de la Oficina de Diálogo de la PCM en este momento se está dirigiendo a la zona para ver si mañana se operativiza esa salida humanitaria, con lo cual el conflicto estaría por lo menos gestionándose y ojalá que se pueda llegar a una desescalada de esta situación, pero tenemos que asumir ¿Quiere decir ahora que el gobierno va a, digámoslo así, rescatar a los trabajadores de las bambas? No es un rescate, sino que lo que se va a hacer es un acuerdo. Pero podría ser esta una salida al problema, teniendo en cuenta que la actividad de la empresa minera puede ser cualquier empresa, pero
hay aquí un perjuicio a la economía, hay un perjuicio a la producción nacional, y la salida va a ser rescatar de manera humanitaria a los trabajadores. Eso no es lo que estoy explicando. Lo que estoy explicando son los pasos, ¿no? Lo primero es que hay que desescalar la situación aguda de conflicto. ¿Cómo se desescala esto? Llegando a mínimos acuerdos, y esto primero pensando en los derechos básicos de los trabajadores. Lo primero que tenemos que ocuparnos es de las personas. Entonces, hay que primero flexibilizar ese tema, que es lo que se quiere lograr mañana, que los trabajadores puedan salir y luego entrar ya en el proceso de diálogo rápidamente, de llegar a un punto de encuentro, que la empresa y la comunidad llegue a un punto de encuentro sobre la negociación que sostienen. Y eso va a hacer que si llegamos a una situación de esa naturaleza, lo que va a pasar es que vamos a asegurar que los próximos meses y en el próximo tiempo, digamos, que la empresa opere, no tenga más problemas otra vez de toma de carretera por un lado, por otro, si llegamos realmente a hacer una suerte de un acuerdo sostenible. Entonces, por eso es importante respetar los plazos, y eso no quiere decir que nosotros solo estamos dedicándonos a rescatar a nadie, sino son pasos para flexibilizar las posiciones y para empezar a sentarnos a dialogar, ¿no? Ha vencido mi tiempo, me gustaría solicitarle nada más que, si es que queda espacio más adelante, pueda hacer un comentario, ministra, sobre la crisis en el sector de educación. El ministro Gallardo, mañana hay examen de ascenso de docentes, pues no hay garantías, dado los antecedentes del examen de nombramiento, sobre transparencia, sobre todo. Debo dar pase a mi colega Mabel Cáceres del Búho de Arequipa. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien. Gracias, Daniel. Buenas noches, Mirta. Muchas gracias por atendernos. ¿Se me escucha? Sí, te estamos escuchando, Mabel. Muy bien. Y antes de que preguntes, permíteme felicitarte y a todos los periodistas que han obtenido este importante premio. Me parece que hay que reconocer con esto, hay que relevar que dentro de las provincias, las regiones, existen periodistas muy valiosos y que pueden hacer un trabajo además en beneficio de la sociedad, y por eso yo quiero felicitarles por el premio que han obtenido. Muchas gracias. Quiero decir también que hubo 2 medios que integran esta red. El otro es Inforregión, que estuvimos como finalistas en los premios nacionales de periodismo en una de las categorías. Muy bien, volviendo a la entrevista entonces. Justamente voy a tratar el tema de la educación que acaba de mencionar Daniel. Nosotros en la red hemos publicado hoy un informe sobre las deficiencias que hay en el sector en las diferentes regiones y que ponen en riesgo lo que todo el mundo está esperando. Creo, Premier, que este tema seguramente lo es, pero debe ser una de las prioridades del gobierno. Poder volver a la presencialidad, poder recuperar 2 años que seguramente más o menos, pero han sido de alguna manera tiempos perdidos para nuestros estudiantes. Entonces, brevemente, por ejemplo, en Arequipa, las APAFAS consideran que el 90% de centros educativos no está apto para recibir a los estudiantes. En Ayacucho, si bien se ha iniciado en buen número las clases semipresenciales, están reclamando las tablets que por temas burocráticos no les distribuyen, y sigue ese problema. En Lambayeque preocupa la brecha digital y la infraestructura, más o menos en la misma problemática que en los anteriores. En Piura hay un déficit de 2.000 profesores, nada menos. En Junín faltan docentes, pero sobre todo 416 auxiliares en educación. En Puno, el problema más grave es la conectividad. Es algo que nos está realmente poniendo en desventaja. Y en Cusco esperan vacunar a todos los niños para poder regresar con seguridad a las clases presenciales. ¿Cuáles son las principales acciones para garantizar que realmente en marzo, y sea en marzo, que pudieran regresar
los niños a la presencialidad. Considerando la crisis que hay en el Ministerio de Educación, que podría estar retrasando esto, Premier. Sí, gracias por la pregunta, porque me permite decirles que una de nuestras prioridades para el año 2022 como gobierno es justamente asegurar que en marzo podemos hacer que retornemos la mayor cantidad, por lo menos el 99% de niños a clases presenciales, y es un reto muy importante que nos hemos puesto por lo siguiente, porque creemos nosotros que no solamente es el problema de pérdida de aprendizajes reales de 2 años que han impactado sobre todo a los niños y jóvenes de los sectores de provincia, sobre todo, que no han tenido acceso a el tema digital, de internet, la educación virtual, no ha podido ser de acceso para los más pobres. Entonces, esa es una razón fundamental. La segunda razón es que los niños necesitan regresar a clases porque hay un tema también de impacto en salud mental, emocional para los pequeños que han estado no solamente encerrados 2 años, sino que incluso han estado en espacios que pueden ser más inseguros para los mismos, y se ha incrementado mucho el nivel de violencia, por ejemplo, contra niños y niñas, etcétera, ¿no? Esa es otra razón. La tercera razón es que si no volvemos a las clases presenciales, también nos quitamos la posibilidad de poder seguir llegando a los hogares más pobres con programas sociales, por ejemplo, que se introducen por intermedio de la escuela presencial, ¿no? Entonces hay varias razones que a nosotros nos motivan y que nos parecen fundamentales como para apostar por este objetivo. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Miren, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación en este momento efectivamente tiene una serie de problemas, incluso cuestionamientos políticos. El ministro pasa por procesos de interpelación, censura, denuncias, etcétera. Pero más allá de eso, todos estamos claros, incluyendo el ministro, que hay un objetivo que tenemos que lograr. Entonces, ahí algunas cosas que estamos impulsando. Dentro del Minedu tienen un plan para el retorno a clases, pero desde el Consejo de Ministros hemos valorado que no podemos dejar solo al Minedu en este esfuerzo, porque es un esfuerzo además que tiene que ser integral. Abordado desde diferentes sectores, ¿no? Que el Minedu solo no va a poder solucionar incluso todas las brechas que tiene. Entonces, el próximo Consejo de Ministros estará dedicado justamente a partir de la exposición que haga el Minedu sobre las brechas que le falta o que ha identificado que se necesitan cubrir. Vamos a abordar cómo es que desde los diferentes ministerios podemos apoyar. Por ejemplo, Vivienda ya ha anunciado que tiene un presupuesto para módulos, para ampliación de módulos, aunque fuere temporales, para que los niños puedan tener el espacio físico donde estudiar. Lo mismo desde sectores como el MIDIS, se ha establecido que están organizándose todos los programas sociales de alimentación, de, digamos, ayuda económica incluso para que puedan asegurarse en todas las escuelas. El sector salud, tengo que decir que nos ha anunciado que desde el 15 de enero ya hemos cerrado los contratos con las farmacéuticas, los laboratorios que nos venden la vacuna, y desde el 15 de enero estaría llegando la vacuna para niños de entre 5 a 12 años, y entonces ahí tenemos que desplegar todo un plan de vacunación para los niños que nos va a dar mejores condiciones para el retorno a clases. Ahí estamos articulando con instituciones. Hoy día recibí a UNICEF, que va a apoyar todo el proceso de vacunación para niños, y también está evaluando cómo ayudar para el cierre de brechas. Y adicionalmente a eso,
con los gobiernos regionales, porque nosotros creemos que acá el concurso justamente de las autoridades regionales va a ser fundamental. Con los gobiernos regionales hemos formado un grupo de trabajo que se ocupará de retorno a clases presenciales, que en realidad nos permitirá también tener diagnósticos claros respecto a qué están necesitando en cada una de las regiones y qué tenemos que cubrir. Entonces, vamos a hacer toda esta serie de esfuerzos para que, al margen de cualquier problema político que exista, creo que este objetivo se tiene que cumplir, ¿no? Muy bien. Bueno, eso bajo la premisa que se resuelvan, que quizá el primer paso es los problemas en el sector de educación. Debo dar pase ahora a mi colega de Ayacucho, Jaime Quispe, adelante, de la jornada de Ayacucho. Muy buenas noches, desde acá, desde la Cuna de la Libertad Americana. Un saludo muy especial a usted, presidente del Consejo de Ministros. Es importante, un tema muy esencial para la región de Ayacucho. Pareciera que fuera una agenda nacional la situación en la que se encuentra la relación entre la actividad minera, la principal actividad que nos da la economía para que se mueva esa rueda de la economía en el Perú, y el tema del medio ambiente. Yo quisiera incidir en este tema. ¿Existe alguna estrategia principal que viene manejando la actual gestión para poder lograr una armonía entre la actividad minera, que es la legal, la actividad minera, la gran actividad minera que puede existir, y el tema del medio ambiente? Porque básicamente ahí se centra el problema, ¿no? Podemos hablar de la gran cantidad de recursos que nos da la minería, pero con gran afectación, y lamentablemente estos dos Perú que se ven, ¿no? Que usted misma lo habrá notado cuando ha venido al sur de Ayacucho, el Perú que tiene que recibir los relaves de la minería hasta formal, y ni qué decir del informal que existe en Paucar del Sarazara, que por ejemplo no se habla nada. Hay lugares que son zonas liberadas, o sea, ni en el tiempo de Sendero Luminoso había eso, ¿no? O sea, hay lugares donde no puede entrar ni la policía ni el Estado en nuestro país, y justamente están en manos de estas mafias de la minería ilegal también. ¿Hay alguna actividad que va a mejorar, alguna acción de política de Estado que va a mejorar esta relación de la actividad minera y la armonía que debe haber con el medio ambiente? Sí, efectivamente, creo que usted lo ha planteado muy bien. Estos años de actividad minera, creo que lo que se ha visibilizado es la importancia económica de la actividad, que sin duda es uno de los sectores que genera mayor dinamismo, digamos, en la economía del país, efectivamente, y eso no lo podemos negar. Sin embargo, también lo que me da la impresión a veces de lo que se tiene temor de hablar es de los impactos que también genera, que también son reales, tan reales como el aporte que se genera a nivel económico. Entonces, justamente este tema de lo que pasa en Ayacucho ha visibilizado mucho el tema, porque tenemos acá una problemática que tenemos que asumir, y tenemos que asumirla de manera seria, tanto desde el gobierno como desde las empresas. Eso es lo que les estamos proponiendo al empresariado. No queremos de ninguna manera romper el Estado de Derecho, ni, como se ha dicho, que hemos llegado a cerrar una mina como si una mina fuera una bodega que se le puede poner el letrero de clausurado. En realidad no es así, pero sí queremos plantear una serie de medidas que nos ordene y que defienda justamente eso que usted señala, que los temas ambientales tienen que también ser un tema prioritario en el país. Y por eso, bueno, varias cosas que yo podría mencionar que estamos echando a andar en este gobierno, atendiendo a esta problemática que es también real. Sin negar que tenemos que seguir
pensando en que la minería es una actividad que tiene que funcionar y no les vamos a negar la posibilidad, pero ¿cómo hacemos para abordar los problemas ambientales? Tenemos algunas cosas que nos van ayudando. Ya tenemos una ley, por ejemplo, sobre cabeceras de cuenca, sobre cómo la metodología de señalar cabeceras de cuenca, que no es una actividad que lo que busque es sacar una mina, etcétera, pero por lo menos nos permitirá identificar cuáles son los lugares vulnerables y qué zonas debemos especialmente protegerla. Y si hay una actividad en esa zona, pues tratar de hacer un proceso de mayor vigilancia ambiental, control ambiental. Entonces, para eso sirve esta norma. De hecho, en Ayacucho, Lana está avanzando con el tema de identificación de zonas de cabeceras de cuenca, etcétera. Esa es una medida que se podría utilizar, digamos, no solamente en zonas de actividad minera, sino en todo el país para identificar cuáles son nuestras zonas vulnerables ambientalmente. Lo segundo es que... Disculpe que le corte. ¿Y qué diferencia tiene eso con todo lo que han avanzado los gobiernos regionales durante todo este tiempo, con la zonificación ecológica, económica y el ordenamiento territorial, que prácticamente ahí está ya definido casi muchas cosas, hasta de las actividades mineras actividades económicas que pueden hacer en cada zona, ¿no? Ahí justamente estamos tratando de engarzar justamente una propuesta de... Ustedes saben que lo que tenemos es todo el tema de la zonificación avanzada en varios territorios, pero no se ha avanzado con el tema de ordenamiento territorial, que es un tema que también nosotros estamos trabajando, una propuesta de ley sobre ordenamiento territorial para ver cómo nos organizamos para ver cuáles son las zonas vulnerables que tenemos que proteger. Vuelvo a repetir esto porque las empresas a veces dicen esto lo van a utilizar para sacarnos de las zonas. Yo creo que no es así, que lo que podemos identificar con esto es en dónde tenemos que exigir mayor protección, hacer mayor fiscalización y también proteger seguramente algunas zonas donde todavía no se desarrollan actividades lesivas, hay que protegerlas, ¿no? Entonces, estamos avanzando con eso. Lo tercero es que alrededor del tema ambiental se denuncia mucho el asunto de la afectación a la salud porque las personas están contaminadas, tienen metales pesados en la sangre. Justo hoy día acabamos de firmar el reglamento para atención de personas afectadas con metales pesados y creo que este va a ser un instrumento muy importante que nos va a ayudar a identificar también cómo enfrentamos el tema de salud ambiental, que queremos asumirlo en este gobierno de manera seria también, ¿no? Y bueno, ambientalmente también creo que una medida que queremos trabajar de manera fuerte es cómo mejoramos todo el proceso de fiscalización en los lugares, sobre todo donde hay actividades que pueden generar riesgos para prevenir, para que podamos acompañar también rápidamente cualquier proceso en el que se pueda afectar el medio ambiente. Estamos tratando de fortalecer nuestra área ambiental con el Ministerio del Medio Ambiente, hablando incluso de la descentralización de las UEFAs. Estamos en esa negociación porque también necesita recursos y bueno, creo que nuestra apuesta es por abordar el tema ambiental que muchas veces ha estado marginado o invisibilizado en medio de estas situaciones, ¿no? Entonces, sí queremos asumirlo como un objetivo importante. Muchísimas gracias por su respuesta, presidente del Consejo de Ministros, y rápidamente nos trasladamos a la ciudad del Cusco con mi colega Catherine Mendoza de Cusco Post. Muy buenas noches, presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez. Yo soy Catherine Mendoza de Cusco Post. La pregunta es, trasladarle una interrogante de un comunero de Chumbivilcas, ¿no? Que dentro del labor de reportería, él se pregunta y dice, ¿hasta qué año estaremos en diálogos para resolver su problema?
Sí, es interesante la pregunta porque miren, hay, digamos, solamente dos opciones frente a los conflictos que se generan alrededor de actividades como las mineras. Una opción es que se opte por estos mecanismos autoritarios donde no hay nada que dialogar y se impone solamente un modelo, ¿no? Y se impone solamente una actividad. Muchas veces se ha cometido ese error. Y lo otro es, hablemos, ¿cómo se puede solucionar esto? Y ahí en el diálogo tenemos oportunidad de exponer los problemas, de ir sacando soluciones. Los diálogos no es para resolver los problemas de la noche a la mañana. Por eso probablemente donde hay conflictos tan complejos como los de esta naturaleza, los diálogos tienen que ser permanentes y los consensos y las soluciones van saliendo progresivamente, probablemente no de todo, sino van saliendo soluciones por partes, ¿no? Tenemos que pensar en procesos de esa naturaleza y aunque algunos dicen, no, pero no podemos estar siempre en diálogo, miren, no tenemos otra opción, porque la otra opción sería el autoritarismo, ¿no? Y creo que más bien tenemos que acostumbrarnos a que cuando hay conflictos complejos, eso no se va a solucionar de la noche a la mañana, se tiene que gestionar, se tiene que entrar en procesos de buscar consensos, eso a veces nos va a demorar, pero eso es lo más sostenible que podemos tener en estos escenarios, ¿no? En estos escenarios creo que hay que, una cosa también es o que la gente se resigna a sufrir sus problemas o que realmente se dispone a que estos problemas vayan encontrando salidas mientras los va planteando, mientras les vamos de alguna manera hablando y entendiéndonos, ¿no? Yo sé que cansa, yo sé que son procesos complejos, pero esa es la opción que tenemos en este momento más viable y sostenida en el tiempo, ¿no? Claro, ¿estaría usted dispuesta a negociar tal vez alguna ceder a favor de la minera para que este conflicto termine y los trabajadores de las minas sigan trabajando y tal vez hacer transar con los comuneros algún compromiso a futuro, pero mientras, para que continúe la actividad porque perjudica a muchas familias, el pare de la actividad minera? ¿Estaría usted dispuesta a mediar a favor algo de la minera? A ver, cuando se media no se puede decir voy a ponerme del lado de la minera ni totalmente vamos a ceder a la posición, digamos, de la otra parte, porque en un conflicto hay posiciones de ambas partes y lo que tenemos que ir dialogando, negociando, es cómo cedemos a esas posiciones y llegamos a intereses que beneficien a ambas partes, no a una parte, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de las bambas, probablemente tengamos que pensar las partes en que todos tenemos que ceder algo. Todos tenemos que ceder algo, ¿no? Probablemente la empresa tendrá que ceder algo, probablemente la comunidad también tendrá que ceder algo, porque solo así vamos a llegar a un acuerdo en el que todos nos sintamos la clave de una buena negociación no es que uno se sienta ganador y el otro perdedor, sino que todos sintamos que se llega a un consenso que nos beneficia a todos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo sí creo que se puede encontrar salidas en las que todos sintamos que ganamos, porque por un lado, como usted bien lo plantea, tenemos el problema de que hay varias cosas en juego. Del lado de la empresa reclama que es su actividad empresarial la que para, pero también eso beneficia, eso perjudica al país porque recibimos impuestos por eso, perjudica a los trabajadores, perjudica a las familias que están alrededor de la actividad, pero del otro lado también tenemos una comunidad seguramente con legítimas expectativas, demandas, y
tenemos que pensar también en que ahí hay otro actor que tiene que verse satisfecho, escuchado, que haya una salida también para sus expectativas, ¿no? Claro, pero por ejemplo, uno de lo que piden es servicios básicos, y los servicios básicos pues no es una labor de la empresa privada, ¿no? Eso es interesante, miren, porque hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en el corredor minero hay varias zonas que han estado en conflicto. En la zona de Cotabambas, por ejemplo, ellos claramente tienen todo un planteamiento de actividades que generen desarrollo en su comunidad, que tiene que ver y con reclamos que le hacen al Estado de manera justa, por ejemplo, servicios, por ejemplo, generarles algún tipo de, digamos, condiciones que eso le toca al Estado, no le toca a la empresa, también le exigen a la empresa cumplir con compromisos, etcétera. Eso sucede en zonas como Cotabambas, que tienen muy claro cómo y qué cosa exigir y a quién. También en la zona de Chalhuahuacho están exigiendo pues ese tipo de atención de parte del Estado que en verdad nos toca hacerlo a nosotros, servicios. En la zona de Chumbivilcas hay una negociación, en cambio, bien específica, ¿no? La comunidad está haciendo una demanda específica de que la empresa le apoye en una cosa, los contratos, digamos, para que puedan trabajar con camiones, y no hay ahí una discusión sobre el tema de servicios básicos. Entonces, hay algunas comunidades que están pidiendo servicios básicos también, y el gobernador regional de Cusco también ha indicado que se va a hacer todo un trabajo y con el diálogo se va a ver cómo solucionar. Pero, por ejemplo, el presidente de Perú... Me permite terminar la idea, es que justamente yo hago esta diferenciación porque en este momento para manejar el conflicto ya no podemos manejarlo como siempre se ha hecho por espacios, sino que hay que tener un enfoque territorial y hay que mirar que realmente hay cosas que nos toca hacer al Estado para evitar los conflictos y proveerles de las cosas básicas a estas poblaciones, que es nuestra función y es nuestra obligación. Y en aquellas cosas muy específicas, negociaciones, pues ahí facilitar el diálogo para que la empresa pueda mirar cómo soluciona estas expectativas, pero hay que cambiar, digamos, un poco de manera de tratar estos conflictos sabiendo cuál es el rol que nos toca a cada uno. Sí. Para terminar, por favor, ¿qué opina de las declaraciones que ha dado el presidente de Perú Cámaras, que ha dicho que este conflicto se está utilizando como un tipo de chantaje comercial, que lo que buscan las comunidades son contratos, son beneficios económicos por varios años, y que en realidad la minera no tiene por qué cumplir más compromisos con estas comunidades? Miren, yo creo que lo peor que podemos hacer en los conflictos es entrar a calificaciones subjetivas, ¿no? Finalmente, estos conflictos entrañan una serie de factores estructurales, comunidades abandonadas por muchos años, sí, es verdad también el Estado que no ha estado presente y que ha permitido este tipo de negociaciones a veces tan específicas que se han ido en algunos casos distorsionando, pero ahora no compete hacer un juzgamiento de eso, compete mirar cuáles son las salidas, hablar con la empresa, hablar con las comunidades. Yo lo que valoro en este caso, por ejemplo, es que hay disposición de la empresa y creo que también podemos lograr disposición de la comunidad, que el desenlace de este conflicto sea como merece, vía diálogo y no vía agudización de las posiciones y acusándonos unos a otros, ¿no? Ok, muchísimas gracias, presidenta. Yo la dejo ahora con mi colega Carlos Chunga. Él es de la región Piura, del medio elpiurano.com. Buenas noches. Muchas gracias, Catherine, por el pase. Buenas noches, señora ministra. Un cordial saludo desde Piura. Quisiera retomar brevemente el tema de la crisis del sector educación, porque es grave la situación de la prueba docente
y además la postura que ha tenido el Minedu nada clara en torno a la SUNEDU. El SUTEP ya pidió la renuncia del ministro Gallardo. ¿La permanencia del ministro está en evaluación o usted prevé quizás otras medidas? Miren, nosotros también nos preocupa todos estos temas, ¿no? Con el tema de la filtración de la prueba, nosotros tenemos que decir que pedimos la información al Minedu y yo creo que el Minedu actuó de manera diligente como debiera actuar, porque quien estaba encargado de la supervisión de la prueba era el INEI. El INEI emitió un informe que nos llevó a ver que era importante iniciar acciones legales. El Minedu inició las acciones legales, que es lo que corresponde antes de tomar una decisión tan fuerte como la anulación de toda la prueba, porque primero hay que establecer cuál ha sido la magnitud de este incidente. Creo que ahí hay que tomar decisiones lo más responsables posible para no afectar a miles de maestros también que dieron la prueba, que además lo hicieron, creo que en condiciones adecuadas y que podrían haber aprobado la prueba producto de su esfuerzo. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos. Por lo pronto, la decisión que se ha tomado es que queda suspendido el proceso. Entonces, eso también me parece diligente. En cuanto a la SUNEDU, yo creo que es verdad, hay que tener posiciones mucho más claras porque no podemos permitir el retroceso en la reforma de la educación superior. Hemos estado discutiendo mucho y es verdad que a veces hay una serie de posiciones en las que se ha señalado que a lo mejor sí necesitamos fortalecer SUNEDU con algunas estrategias, pero el gabinete y el propio ministro de Educación ha dicho claramente, yo lo he transmitido, que para él estos proyectos de ley que ha aprobado el Congreso, además de manera, nos parece un poco apresurada, no aportan a la mejora de la calidad educativa y que no son pues los proyectos que de ninguna manera se esperaría como para perseguir que un problema en la educación superior se solucione, ¿no? ¿No está contemplada entonces una eventual salida del ministro o sí? En este momento, miren, en verdad el presidente y mi persona estamos haciendo evaluaciones constantes sobre los desempeños de los titulares de los ministerios. Entonces, va a llegar un momento, probablemente fin de año, que podamos hacer una evaluación, pero antes no podemos decir vamos a sacar a tal o cual. Creo que hay que además tener varios elementos, hay que analizar todo como para tomar una decisión así. ¿Por qué? Porque yo les digo también de manera muy transparente que cada cambio ministerial implica una serie de consecuencias para muchos procesos, porque otra vez se mueven gente al interior de los ministerios. Es delicado también tomar decisiones así, ¿no? Claro. Ministra, ha habido diversos hechos desde el inicio del gobierno que han generado momentos de crisis o inestabilidad, uno tras otro, ¿no? El último, el más reciente, el Procurador General acaba de denunciar al presidente de la República por presunto tráfico de influencias. ¿Usted cómo toma cada una de estas situaciones? ¿Qué es lo que le dice al presidente sobre estos hechos? Miren, estas situaciones, es lamentable que se hayan presentado estas situaciones, que hayan puesto en cuestionamiento, digamos, la actuación del presidente. El presidente nos ha dicho, a mí también me lo ha manifestado, que está con toda la disposición, digamos, de colaborar con las investigaciones. Creo que el camino en esto es seguir y respetar la investigación que hagan los órganos correspondientes. Y dejar que ellos vayan determinando, digamos, el grado de responsabilidades que ha habido. Más allá de eso, creo que solo centrarnos en esta discusión genera efectivamente mucha inestabilidad y también es un factor que a veces no nos permite avanzar en lo realmente, en cosas que en verdad son absolutamente urgentes para el país. Entonces, pero habrá algún mea culpa, ¿no? Con eso termino. Algún mea culpa habrá.
Sí, y el presidente lo ha dicho, creo, públicamente. Él ha dicho es hora de corregir errores y creo que es una suerte de reconocimiento que sí se han cometido los mismos y que necesitamos una capacidad de enmienda también, ¿no? Correcto. Ministra, muchísimas gracias. Entiendo que tiene otros asuntos en la agenda. Le doy pase rápidamente a mi colega Marlene Paredes desde Puno. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muy buenas noches, ministra. Un saludo desde el departamento de Puno. Bueno, estamos sobre la hora, es lo que nos anuncian desde Controles, y quiero hacerle rápidamente las siguientes preguntas. La primera es que en la primera ocasión que usted llegó al departamento de Puno, cuando se tocó ese tema de la problemática de los cocaleros, la semana pasada, a propósito le cuento que nuevamente han sido duramente golpeados por este tema de esta problemática que hasta el día de hoy no se soluciona. Y usted, en su visita a nuestro departamento, dio a conocer de que se conformaba una comisión que iba a tocar este tema muy difícil en nuestro departamento de Puno, que sigue produciendo conflicto social. Yo quisiera preguntarle primero, ¿cuál es el avance de esa comisión de alto nivel? Usted mismo lo anunció. Segundo, es algo penoso de que la cuenca Coata es una cuenca que ya por enésima vez, muchas veces se han levantado ya los resultados que hay una fuerte contaminación, que la población vive, toma, ¿no? Consume agua contaminada. Nuevamente una declaratoria de emergencia, ministra. ¿Qué más se puede hacer aparte de una declaratoria de emergencia? Porque ¿qué hace cuando se declara en emergencia? Se supone que tiene que actuar el gobierno regional, las autoridades, pero no hay nada. Ministra, ¿qué solución le van a dar de forma urgente? Porque hay personas que necesitan urgente atención. Es una gran cantidad de población en esta zona. Y por último, para que también usted pueda agilizar con las respuestas, ¿qué es lo más grave que usted piensa que la presidenta del Congreso habló de esta gestión para que justamente ayer han tratado, digamos, de realizarle alguna censura, pero bueno, lamentablemente no ha sido, digamos, positiva, ¿no? ¿Qué es lo más grave que usted considera que ella ha mencionado en España que ha perjudicado a la actual gestión del señor Castillo, que a propósito se le está ganando a pulso cada cuestión negativa que él tiene? Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Son 3 preguntas. Voy a tratar de abordar de manera concisa y rápida cada una de ellas por los tiempos, disculparán, ¿no? Entonces, a ver, con tema de vida, nosotros, como nos comprometimos, queremos tratar el tema de los pequeños cocaleros de manera seria. Se ha formado una comisión de alto nivel que sigue trabajando y donde de vida está tratando de abordar la problemática de manera integral con los pequeños productores. Y entonces ahí hay un avance importante. Probablemente de vida en un momento podrá anunciar, digamos, cuáles son los avances específicos sobre este tema. Se está hablando de un reempadronamiento, etcétera, pero eso está encaminado para empezar, ¿no? No ha fracasado, sigue ahí y creo que es parte de nuestro compromiso y como digo, eso no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana. Es un problema que va a tomar sus tiempos y recién hemos empezado hace un mes a trabajar fuertemente el tema y vamos a continuar. Segundo, respecto al tema de la cuenca del Coata, no es verdad que no estamos haciendo nada. En verdad, tuvimos acá un proceso, una mesa de trabajo muy larga de 2 días con los dirigentes, las autoridades que están en los pueblos que están alrededor de esta cuenca y entonces ellos reclamaban de manera justa por varios proyectos que puedan mitigar los impactos que se ha suscitado en esa cuenca. Lo primero es que ellos querían que se pueda financiar sus proyectos de agua, por ejemplo, para que tengan agua segura, y acá tuvimos un día largo de trabajo donde ya se ha destinado presupuesto para los principales proyectos de agua y saneamiento. Segundo, hay todo un trabajo también desde el Ministerio de Agricultura y Riego, que en el marco de lo de la reforma agraria va a apoyar en esa zona, ya está trabajando con ellos una serie de proyectos también que va a beneficiar para la producción y para que la gente pueda tener producción también de manera adecuada y así pueda mitigarse también la situación. Tercero, los temas ambientales siempre son muy complejos. El Ministerio de Medio Ambiente ha identificado que en esta cuenca hay
contaminación por varios temas, porque no solamente es minería, no solamente es otro tipo de actividades de carácter industrial, sino incluso la contaminación por residuos sólidos, y entonces están trabajando la instalación de una planta de residuos. Creo que es uno de los lugares donde queremos trabajar también de manera integral el asunto, y acabamos de sacar justamente este plan de atención a personas con metales pesados, donde la gente que está en este lugar seguramente podrá entrar en este nuevo programa que queremos para que se pueda atender esta problemática. De hecho, en el presupuesto público aprobado hace unos días en el Congreso de la República, se ha separado un presupuesto para ciertos sectores para que se trabaje el tema de salud ambiental, dentro de los cuales está COATA. Lo pueden revisar ustedes. Entonces, hay una serie de estrategias que ya estamos trabajando en este sector. Tercero, sobre lo de la presidenta del Congreso, yo no sé cómo podemos decir que preguntarnos todavía cuál es lo grave, ¿no? La situación que se ha suscitado es realmente muy, muy grave. ¿Por qué? Porque más allá de que se haya hablado de este gobierno y de los errores que se le atribuye al presidente o que se le pueda atribuir al Ejecutivo, ¿saben cuál es lo grave? Que una persona que representa uno de los poderes más importantes del Estado no puede ir a llamar a un gobierno ilegítimo, no puede decir que este gobierno no puede llamar a las fuerzas internacionales a deslegitimar un gobierno, porque eso es atentar contra la voluntad popular que eligió este gobierno, nos guste o no. Yo sé que a mucha gente, por supuesto, que no le gusta y cuestiona el gobierno, está en todo su derecho, pero este gobierno fue elegido democráticamente, y si alguien va a decir que se desconozca este gobierno, está atentando no solamente contra el voto popular, sino contra algo fundamental que es la democracia. Eso es lo grave. Entonces, les agradezco, muchísimas gracias por el diálogo. Le doy pase rápidamente a mi compañero Jaime desde Quito. Adelante, Jaime. Gracias. Buenas noches, Premier. Dos preguntas rápidas porque el tiempo nos está ganando. La primera, la congresista Sigrid Bazán ha indicado que le da vergüenza estar en el Congreso, que ese Congreso realmente provoca esa sensación. Usted, cuando fue congresista y presidenta de ese poder legislativo, ¿alguna vez sintió vergüenza del Parlamento? Y la segunda pregunta es en el ámbito regional. La empresa Petrotal ha lanzado una propuesta de entregar el 2.5% de la producción petrolera para el desarrollo de la comunidad donde realiza sus operaciones. Esto lo sabe la presidencia del Consejo de Ministros, lo sabe el Ministerio de Energía y Minas, pero no han dado una respuesta oficial ante esta propuesta, que inclusive ha sido aceptada por algunas federaciones. ¿Van a tener ustedes alguna posición oficial al respecto, señorita Vázquez? Sí, muchas gracias. A ver, sobre la primera pregunta, yo no quiero entrar en, digamos, en tratar de expresar opiniones subjetivas sobre lo que sucede en el Congreso. Miren, todos tenemos derecho a tener una opinión sobre el Congreso mismo, quienes lo componen, pero, a ver, hay que ser, creo, más objetivos respecto al tema, ¿no? Y lo importante es que seamos ciudadanos críticos bajo criterios concretos, y yo creo que sí debemos expresar preocupación más allá de las expresiones que a veces tienen las expresiones a veces son más de carácter emocional, pero más allá de eso, creo que sí debemos expresar preocupaciones por lo que está haciendo el Congreso. En mi tiempo también se cuestionaba esto, ¿no? Y creo que con justa razón, porque decían es un Congreso populista, y de hecho en el Congreso que yo presidí, tengo que asumirlo, se aprobó una cantidad de leyes que terminaron declarándose inconstitucionales porque no se hizo con seriedad. Y en este Congreso se están aprobando una serie de leyes que lo que están significando son contrarreformas, ¿no? En educación, en minería, en temas de naturaleza
que tienen que ver pues con los temas sobre todo democráticos. Acaban de aprobar una ley para limitar la posibilidad de iniciativas de parte de la ciudadanía. Creo que eso es un retroceso en temas democráticos, son abiertamente inconstitucionales. Creo que sobre eso hay que expresar nuestras preocupaciones, ¿no? Y tratar de levantar nuestra voz para decir, bueno, el Congreso tiene que cumplir un rol más bien propositivo y ocuparse de las normas que puedan responder a las necesidades urgentes que tiene el país, ¿no? Eso es lo que yo podría señalar. Ahora, con relación a la propuesta de Petrotal... Petrotal, sí. Nosotros sabemos de esta propuesta. Lo que estamos haciendo ahora también vía proceso de diálogo, abriendo un espacio de debate donde efectivamente trataremos este ofrecimiento y a ver cómo se concreta, ¿no? Entonces sí está dentro de la agenda que vamos a tratar los próximos meses, digamos. Y para finalizar, primera ministra, las federaciones nativas han pedido reuniones, se han tenido reuniones, inclusive algunos dirigentes con el presidente de la República, pero ellos dicen, ya no queremos ser escuchados, sino que solucionen nuestros problemas, porque 50 años venimos sufriendo esto. ¿Se va a atender particularmente a cada federación de las diferentes cuencas de la región Loreto? Se está atendiendo no solamente a las federaciones, sino a todas las poblaciones que están llegando acá en la PCM. Estamos atendiendo una serie de poblaciones indígenas que llegan de esa zona, que tienen una agenda, la mayoría común, pero seguramente que por los lugares tan dispersos hay que atenderlos de manera particular. Todo eso se está atendiendo vía la oficina de diálogo, tratando de asumir, por ejemplo, el tema de cierre de brechas, el tema de titulación, todas esas agendas y además el de protección de defensores. Todo eso lo estamos trabajando en este momento. Bien, muchísimas gracias, primera ministra. Gracias por su atención a la red de medios digitales del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me van a disculpar que estamos con una urgencia. Me voy a tener que despedir y agradecerles, por supuesto, porque los medios de comunicación regional son muy importantes para llegar también a la población del interior, lo más lejos que tenemos en el país. Muy amables. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Fue la primera ministra Mirta Vázquez. Mabel, no sé si usted, como desde la central de Arequipa, quiere despedir el programa, así que adelante ahí. No, muchas gracias, Jaime, y a todos los colegas, y por supuesto a la presidenta del Consejo de Ministros. Será hasta una nueva edición de la red de medios regionales del Perú. Buenas noches a todo el Perú.